Hoy te platicaré de los enfrentamientos entre los tlacos y la familia. Este video se compone de 3 temas: 1 de los enfrentamientos en Cuauhtémoc, Zacatecas; 2 de la detención de 8 presuntos narcos en San Miguel Xochitla, Puebla; y 3 de la disputa entre cárteles por Chichihualco, Guerrero. Bienvenidos a Caporal del 30 de agosto, comenzamos. Por segundo día consecutivo, pero ahora en Zacatecas, otro alcalde publicó en sus redes sociales estos avisos pidiéndole a los habitantes que no salgan de sus casas por temor a que sean víctimas del fuego cruzado de los enfrentamientos entre 2 grupos antagónicos. Estas publicaciones que ves en pantalla fueron hechas por el alcalde del municipio de Cuauhtémoc, el PBMista Javier Arcos. Tras estas publicaciones, la vocería de la Mesa Estatal de Seguridad de Construcción de La Paz informó que al lugar llegaron policías estatales, sin embargo fueron recibidos a tiros por un grupo de delincuentes, pero los agentes repelieron la agresión. El reporte final fue que la situación estaba controlada, aunque sin un solo detenido, ni tampoco identificaron a los grupos delictivos que se enfrentaron, y pese a que esta fotografía corresponde a una camioneta encontrada en el lugar, tampoco hay reportes de heridos ni de muertos. Si viste el segundo video que subí ayer a este canal, entenderás por qué digo que se trata de la segunda advertencia que hace un alcalde por segundo día consecutivo. Pues ayer martes 29 de agosto, lo hizo la alcaldesa de San Miguel Xochitla, la morenista Guadalupe Peregrina. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos los ciudadanos de San Miguel Xochitla. El día de hoy emitimos este comunicado para pedirles de la manera más atenta que ahorita no salgan de sus domicilios. Ya hablamos con los directores que no van a dejar salir a ningún alumno para que ustedes no se trasladen para allá, cuidando su integridad física, por favor. Estamos en persecución de unos asaltantes, traen armas de fuego. Ahorita nos ubicamos en lo que es la parte del Zócalo, la calle 2 de Abril, Jesús Carranza. Entonces, por favor, de la manera más atenta, entiendo que a veces el morbo o el tema de saber qué está pasando genera que ustedes salgan. No salgan, les pedimos de la manera más atenta que se ubiquen en sus domicilios. Pido, por favor, estamos velando por la integridad de ustedes. Son unos asaltantes, ya los tenemos por ahí ubicados y solamente pedimos que no salgan, no vayan por sus niños, no van a dejar salir a nadie ahorita, por favor. Gracias. Ciudadanos de San Miguel Xochitla, nuevamente les pedimos de la manera más encarecida, no se preocupen, a sus pequeños no los van a sacar ahorita de las instituciones. Por favor, estamos pidiendo que se resguarden. Pedimos de la manera más atenta, entiendo que tienen expectativa, que quieren saber qué pasó, pero la realidad es que todavía estamos en persecución, hay armas de fuego, puede haber balas perdidas. Por favor, les estoy pidiendo de la manera más atenta. Ya recorrí la calle caminando y no entienden que se tienen que meter. Resguárdense, cuídense, por favor. Ya hablamos con todos los directores, sus hijos ahorita no van a salir, ya están resguardados. Hay seguridad pública en cada escuela, no se preocupen, por favor, cuídense ustedes. Gracias. Finalmente ya hay balance de este enfrentamiento, que según la alcaldesa se trataba de unos ladrones. Pues no. Hace unas horas el secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Puebla, Daniel Cruz Luna, aseguró que quienes se enfrentaron con los policías fueron presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. En el gobierno de Puebla condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la tranquilidad e integridad de las familias. En ese sentido, lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero de la Policía Estatal Preventiva, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber, tras los hechos suscitados en el municipio de San Miguel Xochitla. A sus familiares les refrendamos nuestro total apoyo y solidaridad. Como pudiste escuchar, el saldo de este enfrentamiento fue de un policía muerto, además de otros 2 heridos, además de 7 hombres y una mujer detenidos, a quienes ligaron precisamente con este grupo delictivo. El secretario también reportó el aseguramiento de 6 armas largas y de chalecos balísticos. Así como diversas armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, chalecos balísticos y vehículos, mismos que fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de los hechos acontecidos y de las investigaciones correspondientes. Chichihualco, cabecera municipal del municipio de Leonardo Bravo en el estado de Guerrero, inició la semana en medio de enfrentamientos entre 2 grupos antagónicos. Estás viendo en pantalla imágenes del cómo quedó Chichihualco tras aproximadamente 7 horas de balaceras este lunes 28 de agosto. Según testimonios de los habitantes, los enfrentamientos iniciaron alrededor de la 1 de la madrugada y se extendieron hasta ya entrada la mañana, motivo por el cual el mercado no abrió, los negocios tampoco abrieron, se suspendieron las clases en todas las escuelas, los trabajadores del ayuntamiento no se presentaron a trabajar, vaya, todo se detuvo. Además,
En la carretera que comunica Chichihualco con Chilpancingo amanecieron con ramas de árboles tiradas para obstruir el paso de los elementos federales y estatales que, aunque tarde, sí llegaron, tanto policías estatales como la Guardia Nacional y el Ejército. De hecho, para la 1 de la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública informó que encontraron en Chichihualco 5 vehículos blindados, 10 cargadores y 487 cartuchos. Un saludo para todos los que en este momento están viendo este video. Es importante mencionar que estamos trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública en el bien de toda la ciudadanía. Tenemos en este momento presencia en la localidad de Chichihualco, por ejemplo, en donde desde el día domingo hasta el día de hoy, miércoles 30 de agosto, tenemos allí un importante operativo en conjunto con demás autoridades como son Fiscalía General del Estado, apoyados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Y aunque no existe un balance final de ese hecho, los habitantes aseguran que murieron 4 personas en el fuego cruzado y que al menos 2 de ellas eran inocentes. Sin embargo, a pesar de lo presumido por las autoridades, vecinos comenzaron a reportar que ese mismo lunes los elementos de seguridad empezaron a retirarse, motivo por el cual en días posteriores ha seguido la zozobra. De hecho, ayer martes 29 de agosto los habitantes comenzaron a subir a redes sociales videos de nuevos enfrentamientos en Chichihualco. Enfrentamientos que dijeron comenzaron a las 8 de la noche, 8:15 de ayer y que se extendieron hasta las 7 de la mañana de hoy. Tras estas agresiones, la Secretaría de Educación en el estado de Guerrero, Marcial Rodríguez Aldaña, informó que las clases presenciales quedaron suspendidas en las 12 escuelas preescolares, en las 12 primarias, en la telesecundaria, en la secundaria y en la preparatoria que hay en el lugar. Y también se ha reducido la oferta y la demanda del transporte público. Y todo esto a pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero difundió hace unas horas en Twitter estas fotografías en donde presume los patrullajes de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército en calles de Chichihualco. Sin embargo, habitantes acusan que las fuerzas de seguridad han hecho los patrullajes durante el día y para las 7 de la tarde se retiran, motivo por el cual se repiten los enfrentamientos por las noches y por las madrugadas. Aunque las autoridades no han reportado qué grupos delictivos se están enfrentando, la prensa local asegura que estos enfrentamientos se deben a que Isaac Navarrete, a quien acusan de ser ex líder del cártel de la Sierra y que actualmente está aliado con la familia michoacana, pretende desplazar a los tlacos precisamente de Chichihualco. Esto que verás en pantalla es un video del lugar compartido en Facebook por el periodista José Molina, a quien te invito a que sigas en su página. Te lo muestro, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.